La bienvenida oficial. Esta es la bienvenida oficial a esta charla introductoria de este nivel uno de arcanos mayores y su puesta en práctica, que no me parece poca cosa, pero a la que le vamos a dar mucho interés en la segunda parte. Como les dije, vamos a tener un segmento de 40 y después, quienes quieran seguir, no están obligados a hacerlo, vamos a ver una parte práctica en la segunda parte, ¿sí? Entonces, sí, un segundo segmento. Vamos a ver ahí el tarot como arte de la relación con el consultante, la pregunta de esto de que veníamos hablando anteriormente con la intuición y la relación con uno mismo y la lectura de cartas. Es muy bello. Un poco una introducción al collage, que esto para quien le interese, pero como forma creativa, y luego vamos a hacer algunas lecturas. Perdón, ¿puedo hacer una Por consulta? supuesto que sí. Que lo pusiste a grabar. Esto, porque no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi video, o sea, con chicos corriendo alrededor. Entonces, por ahí, en algún momento me tengo que ir. Entonces digo, ¿lo voy a poder ver en algún otro lugar si me tengo que ir? Después se los paso. Ahí está el Gracias. link. Me escriben, Cloud, tenés el link y se los mando. Gracias, gracias. Lo paso. Bueno, bien, perdón. Estoy merendando. Es tardísimo, yo lo sé. Pero no merendando. La idea es esto, ¿no? Lore ya fue alumna mía y sabe que yo siempre fui muy maestrito ciruela con mis clasecitas y todo así. Ahora estoy intentando relajarme un poco más y darle un poco más de vuelo a que ustedes charlen. Esta primera parte no sé cuánto va a pasar de eso, pero vamos que podemos, vamos que podemos. Bueno, algunas cosas que quiero compartirles. Este es mi querido logo y tenemos Tarot de Marsella, que les conté recién, es el tarot abuelo de todos los tarot, un tarot muy fundante, ¿sí? Que establece que un tarot como tal, para apreciarse de ser un tarot, tiene 78 arcanos, 22 mayores, 56 menores. Por ahora, estos 56 los vamos a dejar de lado, no porque sean menos importantes, sino porque, como la charla lo indica, es un encuentro sobre arcanos mayores. Y en los arcanos mayores tenemos un doble recorrido. Un recorrido de dos arcanos que no repiten su numerología, de hecho, uno ni siquiera es parte de la numerología, que es Lemat o el Loco, o Le Fou para los tarot italianos previos al marsellés, vamos a llamarles así, y una carta que sale de la numerología decimal, ahora vamos a ver de qué habla eso, que es o el Mundo, ¿sí? Es la carta, el arcano 21. Y después tenemos otro recorrido que va entre el mago, que es el arcano 1, y el 20, que es el juicio, le yo llamo. ¿Sí? Entonces, si acá tenemos dos arcanos y acá tenemos del 1 al 20, tenemos 22 en total. Ahora vamos a ver gráficos de eso, si no nos perdemos. ¿Sí? Tenemos cuatro palos, cuatro energías, puesta en palabras demasiado concretas. Bueno, el centro intelectual, el emocional, el material y el sexual creativo. Esto es mucho más amplio que simplemente palabras. Y acá, esto lo muestro rápidamente porque, bueno, se entiende, ¿no? Que no nos compete el día de hoy, pero está bueno tenerlo como una referencia. ¿Sí? Tenemos los 56 arcanos menores. Como verán, la diferencia con el tarot de Rider es sustancial, ¿sí? Acá eh, vemos cómo las espadas van creciendo dentro de un óvalo que podría ser como un cerebro visto desde arriba, entre arcanos impares que van a tener espadas. La dinámica de lo impar en el tarot de Marsella va a tener que ver con lo exógeno, con lo que decimos, con lo que hacemos en el mundo, con lo que expresamos. Y arcanos pares, como el 2, el 4, el 6, todos los pares, con vegetación en la parte de adentro. ¿Sí? Solo uno cambia, que es el 9. Perdón, el 9 tiene una espada que está rota. El 9 es el pensamiento filosófico, bueno, son las preguntas existenciales y un montón de cuestiones 9 bien ermitaño, ¿sí? Que después va a pasar a convertirse en un 10 en el que empezamos a integrar de alguna forma el pensamiento del otro, ¿no? Hay por primera vez dos espadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el tarot de Marsella, al menos en los menores, se maneja mucho por la sutileza. ¿Sí? Requiere estudio, requiere sentarse, mirarlos, contemplarlos,
no sé, hay muchas personas que los ven desde distintos lados. Hay gente que medita con los arcanos menores para poder comprenderlos, que me parece algo maravilloso también, ¿no? Pero estas sutilezas de que el espacio, si el impar es el externo, exógeno, lo que hacemos, el par, ¿qué va a ser? Lo interno, lo endógeno, la intuición, el espacio cóncavo del ser, ¿sí? Como un cuenco, el espacio que recibe, que aloja. ¿Ah? Entonces, el 2 va a tener una vegetación, el 4 va a tener otra, el 6, esto va evolucionando. ¿Sí? El pensamiento, el centro intelectual va evolucionando. Y este es el sentido que diferencia para mí más con el Rider-Waite, ¿sí? El Rider-Waite es difícil seguir un cuento, ¿no? Algo que nos cuente tal o cual cosa. Y de hecho, le voy a decir algo, para mí, aprenderse los 56 arcanos menores del Rider es recontra complicado, porque tenés que saber como un montón sobre cada uno de los arcanos, ¿no? Un 3 de espadas es un corazón con 3 espadas atravesadas. Ok, es un poco, a mi consideración, es un poco sesgante, ¿no? Es un poco violento hasta para el consultante. En cambio acá tenemos un matiz, algo que el tarot nos desliza, ¿no? Esas son las diferencias un poco básicas. Podemos charlar 1000 años sobre esto. Eh, Tenemos los bastos que de misma forma evolucionan, pares con vegetación, impares con un basto en el centro, ¿sí? Centro sexual creativo, centro motor del ser, copas, ¿eh? Y oros. Bien, pero a lo que vamos a ir es a esto, ¿sí? Un viaje iniciático de los 22 arcanos mayores. ¿Qué les dije hace un ratito? Esta forma de poder comprenderlos, de poder empezar a mirarlos y entender que tienen una lógica. El tarot de Marsella tiene una lógica que está propuesta por su numerología decimal evolutiva. Evolutiva ya les conté por qué. Porque un 1 engendra un 2 engendra un 3, un 4 engendra un 5 y así. ¿Sí? Podemos entender que perdón, el emperador va a convertirse en el papa. Hay una dinámica que hasta el 4 los personajes están solos y a partir del 5 que es un puente, un riesgo, empieza a esbozarse la humanidad. La relación triangular con los otros. Uno dice y los otros escuchan. ¿Sí? No es caprichoso decir que el Papa es un puente, porque lo podemos repetir hasta el más allá. Pero cuando empezamos a entender que es un puente entre la realidad que va de un 1 a un 4 a la realidad que va de un 6 a un 10, es otro mundo. ¿Sí? Entonces, es un puente entre una realidad y la otra. Nos guía con ese mudra en sus manos hacia, ¿no? ¿Hacia dónde está mirando? Bueno, está mirando a este querubín y está mirando a esta relación horizontal entre las personas, ¿sí? En la que ya no hay una jerarquía, sino que se miran todos a la misma altura y se tocan y se interrelacionan. Es la vida en sociedad. Bien, entonces dijimos que es evolutivo y así con esta otra parte, obviamente que esta es la primera, ¿no? Y por esto a esto voy, es decimal la numerología del tarot. En principio porque acá ya vimos, ¿no? Tenemos un recorrido de 10 partes y esto no es caprichoso. Acá tenemos de un 1 a un 10 que vuelve a comenzar en un 11 hasta un 20. Sí que es lo que dijimos. El recorrido entre el mago y el juicio. Entonces ustedes puede que me digan, entonces, Clau, ¿hay alguna relación entre la emperatriz y el arcano sin nombre? Pues sí, claramente. Esto se llama dúo decimal. Cuando tenemos un dúo decimal, nos quiere decir que la numerología en un 3, en un dúo decimal 3, nos va a hablar un poco de lo mismo, ¿sí? Pero vamos a pensarlo como espejado, complementario. Entonces, si ella está con las piernas abiertas, dando a luz a proyectos, a cosas, eh, a hijos, ¿sí? Él va a estar haciendo todo lo contrario, va a estar limpiando el territorio, ¿sí? Ella pare, él mata. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que esta también es una forma evolutiva de comprender a los arcanos mayores, poder entender que tanto un mago como una fuerza que comparten ven este sombrero, ahora los vamos a ver con más detalle, pero que comparten este sombrero que los conecta de alguna forma con el pensamiento universal, con que puedo imaginarlo todo, ¿sí? Nos habla que ella tiene su poder basado desde su centro sexual creativo,
¿sí? Y él lo tiene, ¿sí? En su capacidad de imaginarlo todo, de con esta varita hacerlo todo real y demás. ¿Se entiende a lo que voy? Su centro de poder está en esa acción conectada con el instinto, conectada con sus profundidades. Son los primeros pies que aparecen sin zapatos, descalzos. Está tocando un nuevo territorio, está volviendo a comenzar, ¿sí? Después de haber acabado un ciclo, que es el primer ciclo decimal, vuelve a empezar algo con mucha fuerza. ¿Sí? Justamente se llama así. La papisa tiene que ver con el colgado totalmente. Son los grandes aliados, ¿no? La quietud de ambos personajes. No sabrán, y bueno, así podemos seguirlo largo y tendido. ¿Qué quiero decirles con esto? Vamos a ir avanzando un poco. Los grandes personajes, ¿sí? Que salen de esta numerología son el Mat y el Mundo, que son el Loco y el Mundo, ¿sí? Que van a ser como las grandes luminarias que van a hacer, que van a empujar todo el movimiento evolutivo del tarot. ¿Alguien se anima a esbozar por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué son tan importantes y por qué salen de la numerología? ¿Por qué, digo, pueden ser el motor de toda la evolución de los 20 arcanos, al menos desde esta propuesta, que es de Paul Martú, también es de principios del siglo XX, pero que nos habla de que ellos son el gran alfa y omega? ¿Por qué son distintos? ¿Por qué son complementarios? ¿Qué les parece así? Si no saben nada de tarot, no pasa nada, ¿no? Pero empecemos a meternos en este mundo o a hablar desde el no saber, que es lo más interesante. A ver, creo, o sea, uno, o sea, terminás con uno y arrancas con el otro, arrancas con uno, terminas con, es lo mismo, digamos, a ver, es cíclico. Cíclico no, no quiere decir que es lo mismo, sino que no se termina. O sea, arrancás de nuevo. Le da una continuidad, claro, totalmente. Exacto. O sea, no se corta, no hay un parate. Terminás con el mundo y arrancás de nuevo con Lemat y es así. O sea, no. Y para salir y llegar al mundo tenés que haber pasado por un millón de etapas para poder haber evolucionado y poder llegar a esa etapa y salir, digamos, eh, así medio en pelotas como está, básicamente, pero que con toda esa seguridad. O sea, no está rodeada eh, porque sí, está segura, está libre, sigue, o sea, de ahora en más es como me como el mundo justamente. Bien. Eh, ¿Y si ella no y, y tiene al Mat? Si ella está sola, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? O sea, y es que pasa eso. O sea, nunca va, o sea, no, pasar ese portal no es pasar a la nada. Ajá, bueno, pero entiendo, y siendo en este sentido de que el MAT vuelve a empezar un recorrido de alguna forma, o es una energía Sí, de liberación, ¿qué pasa claro. si el personaje del mundo, si a la carta del mundo no tiene, no hay MAT, no hay loco? ¿Qué puede pasar? Yo, si a mí me sale esa carta, o sea, me parece espectacular. Bueno, está bien, sí, bueno, digo, cada uno puede tener la apreciación. Lo que pasa es que esta carta se convierte en una cárcel. Esta carta es la asfixia absoluta, ¿sí? Si tenés miedo o Hoy. sea, y a lo que vendrá, si no estás realmente, si no tenés un trabajo interno y estás como encerrado en vos mismo. Ahora, si ya hiciste todo un trabajo real internamente, salir despojado por fuera, pero por dentro enriquecido, es bárbaro. Total, a lo que voy es a lo siguiente, teniendo en cuenta que el tarot es evolutivo, el tarot justamente nos está proponiendo que a todo mundo, a toda carta del mundo, la propuesta va a ser que venga el mat con su bate, ¿sí? Y rompa esta estructura. Si no, esta carta
se vuelve, justamente como te decía, se vuelve una asfixia, es como un huevo que nunca va a tener la forma de romperse, de abrir la cáscara para dejar que nazca una nueva realidad. Porque se vuelve algo idílico, se vuelve algo inconcebible, ¿se entiende? Es como, por ejemplo, recibirse. Sí, esta carta es el día que te tiran huevos y que tenés tu título finalmente. Ahora, el arriesgue va a ser y pasar al mundo, por ejemplo, del plano laboral. Entonces, esto es a lo que voy con la complementariedad y poder entender que no hay cartas buenas y malas. Todas tienen una luz y todas tienen una sombra. Si el mat, si el loco no tiene el mundo, no tiene norte, no tiene dónde llegar, no tiene aspiraciones en la vida, no sabe a dónde está yendo. Por eso son opuestos y complementarios. Porque el uno sin el otro son terribles. ¿Sí? Esa es un poco esta propuesta, ¿no? Este personaje que viene justamente con este bat, con este palo rojo, viene a romper esta cáscara. Esto es una mandorla, en realidad es una imagen que viene del arte sacro, que también viene del budismo tibetano, viene de muchísimos de lugares en los que en el centro está el Cristo, en el centro está el personaje que está endiosado, o sea, también sitiado, acompañado por los primeros cuatro apóstoles, los pilares de la Iglesia Católica. O sea, es una imagen que está súper estoica, es súper gigante, es maravillosa, ¿sí? Pero que necesita y requiere de este personaje para vivir, básicamente. Porque si no es una carta muerta, es un cuadro, ¿se entiende? Y él, de nuevo, él ni siquiera está mirando donde camina. Es como un poco el axis Virgo-Piscis, ¿no? Piscis sin Virgo no tiene estructura. Y Virgo sin Piscis no tiene creatividad, no tiene alma, no tiene nada. Es simplemente una máquina que funciona y funciona y funciona. Por eso se liga también un poco con este recorrido, se liga un poco con la astrología evolutiva, ¿no? Se necesita de ese otro espacio. Voy a dar otro ejemplo porque me interesa mucho esta ventana que se abrió. Por ejemplo, en un dúo decimal entre el emperador y la templanza, entre emperador y templanza. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa al uno sin el otro? ¿Qué le pasa? A ver, charlemos, ¿no? ¿Qué le pasa al emperador si no tiene a su compañera numerológica, al 14? ¿En qué se convierte? Arriesga En un tirano. en totalmente, ¿no? No tiene corazón. Claro, o sea, es tipo la templanza y le está dando todo lo que le falta al emperador. O sea, Bien, bien. Y desde una numerología 4 que nos va a hablar de la estabilidad, de la confianza, de las bases, ¿sí? ¿Y qué le pasa a templanza? claro, pero por eso la templanza tiene una base emocional y él tiene una base, ¿cuál sería la palabra? Física, no, digamos, Sí, como sí, puesta, material. 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 claro. ¿Leti? No, racional, decía, o material. Sí, racional, material, conoce sus límites, justamente es el límite de la materia, ¿no? Y Impuesto me suena más, porque el emperador es, o sea, no fue elegido, ningún emperador es elegido. Entonces es como un poco impuesto. En cambio, la templanza no. ¿Y qué le pasa a templanza si no tiene al emperador? Eh, Como que le falta estructura. Obviamente. claro, Claramente, eso es lo que le falta. Es una iglesia sin templo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es un aprendizaje de mi querida maestra Marian Costa, que les leo. Eh, Él es como una iglesia. Él es el monumento en el que la cosa se hace sólida. Uno va hacia el emperador porque es la base que tiene un techo, que tiene paredes, que se hizo, que se requirió dinero y todo lo que necesita esa estructura, ¿no? Y ella es la base espiritual de eso, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Un templo del templo que sea, ¿no? Hay algo ahí que no tiene esa cosa fundante de lo material, pero sí tiene la capacidad de curarnos, de dialogar, de encontrar un punto medio, de un montón de cosas que tienen que ver con la estabilidad, esa búsqueda de sosiego y de estabilidad emocional. claro, como entrar Eh, a un templo que no tenga ningún,
ninguna luz, digamos, que no te genere nada. O Total. sea, es el emperador y, o sea, la templanza es eso que decís, me siento mal, voy a ir a, no sé, te digo la iglesia y ni siquiera soy católica, pero, o sea, y te hace sentir bien de alguna manera. Exactamente. Eso, Ok. como te decía, ¿no? La palabra sosiego también resuena. Es como esa búsqueda, ese encuentro con la respuesta. Ujú. Bueno, esto sería demasiado largo. La relación entre San Roque y el MAT es fantástica. Pero bueno, ya que estuvimos hablando bastante del mundo, la carta del mundo, ¿no? El arcano 21 nos va a dar esta estructura magnífica para poder comprender todo el tarot. ¿Sí? El MAT nos hace estar acá charlando entre locos absolutos en lo que no tiene un fundamento científico, pero amamos este mundo y sabemos que ayuda y sabemos que está buenísimo, ¿no? Ese es todo el movimiento que genera el MAT. Ahora, el mundo nos va a dar una estructura que parte a raíz si nosotros podemos dividir este arcano a partir de su ombligo, ¿no? Su ombligo es el que divide exactamente el arcano. Recuerdan que yo les había mencionado hace un ratito de esta importancia de la estructura con respecto a lo que, esperen que voy a acomodar esto, con respecto a lo que vamos a llamar, ay, se me fue la palabra. Bueno, ya me va a aparecer, se me fue, no sé por qué, pero es la dirección hacia donde miran los arcanos, qué tienen abajo, qué tienen arriba, Mm. qué tienen a los costados, ¿sí? Toda esa, la composición del arcano como tal en el tarot de Marsella va a tener muchísima importancia, ¿sí? Nosotros podemos dividir este arcano, ¿sí? En principio en una izquierda y una derecha, ¿sí? Y en una arriba y en una abajo. En una arriba hay personajes alados, en una abajo hay animales de tierra. ¿Sí? Y podemos entender, y esto es como la gran revolución del tarot evolutivo, terapéutico, integral, como quieran decirle, en que podemos situar de un lado izquierdo una parte receptiva, cóncava, como les había dicho que son los números pares, y una parte activa, representada por este falo, de todo lo que va a ser el lado exógeno hacia afuera, sí, exógeno es hacia afuera, obvio. El decir, el hablar, el hacer, el conquistar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el movimiento del ser hacia un afuera, una proyección hacia el mundo. En cambio, el otro lado, ¿sí? Va a ser, justamente como lo dije hace un ratito, como ese espacio, ¿sí? Que puede tener el tamaño de su útero al mismo tiempo, ¿sí? Esta bolsita o esta botellita que tiene, ¿sí? Que va a ser la capacidad de recibir, la intuición, la magia, la escucha, el aprendizaje, ¿sí? La alimentación, todo lo que ingiramos o le demos un abrazo en este mundo. ¿M? Acá hacemos, acá recibimos. Si estuviéramos en una charla en 1950, este sería el lado masculino y este el femenino, pero no estamos en esa época, así que le vamos a dar, eh, vamos a intentar que no vamos a caer en eso, ese reduccionismo, simplemente estamos hablando de aspectos del ser, ¿sí? Entonces, acá podemos dividir nuevamente, tatán, tatán, esta es la magia, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, podemos ver estas divisiones que nosotros hicimos entre números impares, perdón, pares, 2, 4, 6, 8, números impares externos activos, 3, 5, 7 y 9, dividir de nuevo este esquema, ¿sí? Para poder dar luz sobre qué cosa, sobre estos 10 aspectos de los que hablamos hace un rato. Por eso les dije que la numerología del tarot es decimal, pitagórica. Entonces, podemos comprender que quienes son muy puristas podrán decir que cualquier aspecto evolutivo de la vida puede expresarse, contarse, analizarse en estas 10 partes. Un punto donde algo comienza como una semilla, ¿sí? Como una potencialidad, como la posibilidad de convertirse en todo o morirse siendo una semilla, o, eh, o esta cuestión, ¿no? Evolutiva, hasta que en un 10 se encuentra un final que engendra un nuevo uno. ¿M? Entonces, esto es lo que nosotros básicamente aprendemos durante el nivel uno y en el nivel 2 también. Estos después si quieren le hacen captura, esta es muy muy interesante. Es los conceptos que hay detrás de cada uno de estos peldaños de la numerología evolutiva en los que ustedes me pueden decir, ah, entonces el 2 tiene que ver con el arcano 2.
que es la papisa, y con el 12, que es el colgado, sí. ¿No? Entonces el 3 es la emperatriz, y el 13 es el arcano sin nombre, o la muerte para el tarot de Rider-Waite. Y esto tiene que ver con que numerológicamente nos habla de algo en particular, que tiene que ver con una explosión creativa destructiva, sí. ¿Mm? Entonces, ¿para qué nos sirve la numerología evolutiva del tarot? Para poder guiarnos dentro de todos los procesos evolutivos que hay entre las 78 cartas. ¿Se entiende? Es como si fuera un machete, una ayuda a memoria, que nada, la vemos como esto, ¿no? Como esta columna vertebral para poder comprenderlo todo. Esta es una charla introductoria, yo sé que es un montonazo de información, después quienes quieran sumarse al curso, obviamente que esto lo vemos con detalle en cada una de estas partes, ¿sí? Vamos haciendo lecturas teniendo en cuenta esto que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, como mi mero ejemplo, ¿no? Estadio, esta semilla, la potencialidad, mucha energía, pero cero experiencia, un estadio uno, ¿no? Que lo podemos ver acá en nuestro querido mago, que tiene a todos los elementos del mundo en su... perdón, lo que quiero decir es, tiene monedas, tiene como un vasito para contener, tiene una forma parecida a las de bastos, tiene una cuchillita, o sea, tiene los 4 elementos en su mesa, ¿sí? Tiene esta posibilidad de haberse con perdón, as de oros en la mano, que tiene que ver con su encarnación. Pensemos que orgánicamente viene del mat, esta energía, este loco, que es una energía desplegadísima de que hablamos hace un rato, pero que todavía no tiene un cuerpo como tal. ¿Sí? Entonces en el uno es donde acá estamos en un estadio en el que, ok, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿Sí? Pero al mismo tiempo no acciona porque tiene los pies así, como payaso, ¿no? Nadie puede caminar con los pies así. Entonces está en un momento de detención. Con la posibilidad de pensarlo absolutamente todo con este infinito en su cabeza. Y estas 8 bolitas en el cabello que tienen un montón de significados, podríamos estar un siglo hablando de esto, ¿no? Em, bueno, semilla debajo de la tierra, ¿sí? Momento de gestación y acumulación. ¿Qué le sucede a esta semilla cuando absorbe humedad, cuando absorbe el calor indirecto? Se empieza a hinchar, pero necesita de reposar, ¿sí? Como lo hace la papisa. Está en este reposo de aprendizaje, en este reposo de tomar contacto con cierto punto en el que la magia o algo que no se ve está sucediendo. ¿Por qué no se ve? En principio porque está debajo de la tierra. Y segundo, porque estamos hablando del primer aspecto cóncavo. ¿Sí? Entonces estamos en un aspecto hacia adentro y es un primer aspecto. ¿Sí? Entonces, eh, yo me gusta esto como llevarlo. Uy, tenemos un minuto. Ahora vamos a ir a una parte quizás más dinámica y un poco más práctica y demás. Tengan sus mazos con ustedes. Pero quería que se lleven esto porque me parecía importante y vamos a seguir mirando un poquito más los arcanos. Por favor, quienes quieran seguir